El salario mínimo es la remuneración básica que recibe una persona por trabajar una jornada laboral completa. Pero en Colombia este concepto está ligeramente modificado. Y no solo lo decimos nosotros. El salario mínimo en Colombia no alcanza para nada. El salario mínimo en Colombia no alcanza para nada. El salario mínimo en Colombia no alcanza para nada. Para que nos entiendan un poco mejor, vamos a hablar un poco de estadísticas. En este año 2018, Colombia se encuentra entre los 5 países con salarios mínimos más mal pagados de toda Latinoamérica, junto con Brasil, México, Perú y Bolivia. Con respecto al 2017, para el 2018 se realizó un aumento del 5,9% del salario mínimo, lo que corresponde a aproximadamente 43.000 pesos colombianos. Los colombianos cuentan actualmente con un salario mínimo de 789.000 pesos, más un subsidio de transporte de 88.000 pesos, lo que nos da un total de aproximadamente 869.000 pesos del salario mínimo en Colombia. Según cifras del Ministerio de Trabajo, aproximadamente el 8% del total de empleados del país ganan un salario mínimo. Para el 2017, un congresista estaba ganando un salario aproximado de 29.800.000 pesos. Para este año se le realizó un aumento del 5,09%, quedando con un actual salario de 31.300.000 pesos colombianos. Según una encuesta realizada por el DANE en el año 2017, para los colombianos, el valor de la canasta familiar de una familia promedio en Colombia ronda desde los 300.000 hasta los 500.000 pesos. Recordemos que el actual valor del salario mínimo colombiano está en 781.000 pesos. Conclusión. Con valores como el de la canasta familiar, la vivienda, la educación, entre otros gastos básicos de un hogar promedio en Colombia, un salario mínimo se queda en un valor totalmente ineficiente. Antes de ir con las entrevistas, es bueno aclarar que en el 2017, a finales de diciembre, hubo un debate muy contundente por si era apto o no subir el salario mínimo al 10% o al 4,7%. Habían dos corrientes. Una de estas decía que el salario mínimo debía ser aumentado al 4,7%, como decían los empresarios, gracias a que si se subía más, esto causaría desempleo, ya que las empresas tendrían que realizar una reducción de nómina debido a que tendrían que realizar mayores gastos durante los meses. La otra corriente, por el contrario, decía que el salario mínimo debía ser subido por más del 10%, como decía el gremio de trabajadores, debido a que el desempleo era causado por un fracaso del crecimiento económico que era fomentado gracias al bajo salario mínimo de los colombianos, lo cual causaba una baja competitividad del colombiano. ¿Cuál es el valor del salario mínimo en Colombia? Creo que son como 790.000 pesos. Más o menos. Como 800.000. Con el subsidio de transporte está como en 826. Eso dependería, ¿no? Depende como del trabajo que se esté... Por eso, pero el mínimo. Está como en 760.000. ¿Sabes cuál es el valor del salario mínimo en Colombia actualmente? Más de 800. No. 800.000 pesos. 826.000. Este año está con el transporte está en 814 814 con el subsidio de transporte. Sí. 750. ¿Sabes cuál es el salario mínimo actual en Colombia? ¿El valor? No. ¿No? Exactamente no. ¿Y un aproximado? ¿Más o menos? No, tendría que consultarlo. Eso es 800, bueno, 700, no, espera. Más auxilio de transporte. Sí, más auxilio de transporte es Sobre 826. 800, bueno, iba a decir sobre 850. Sí, 826.000 pesos con su... ¿Sabe usted cuál es el valor del salario mínimo actualmente en Colombia? Sí. 760.000 larguitos, sin subsidio de transporte.
¿Cree que alcanza para cubrir sus gastos ¿Un salario un mínimo? salario mínimo? No, ¿No? Ok. no. Entonces, ¿crees que eso alcanza para cubrir los gastos en tu casa? No, literalmente. No, sí. O sea, pues hay gente que sobrevive con eso, pero pues no sería lo ideal. ¿Crees tú que el salario mínimo alcanza a cubrir los gastos necesarios en el hogar? No, Un salario mínimo. no alcanza. No alcanza porque hay que pagar arriendo, bus, transporte. Y para una persona sola no alcanza. Ok. ¿Ustedes creen que el salario mínimo alcanza para ¿Cubrir los gastos básicos necesarios? de una No. familia? ¿Cree usted que un salario mínimo cubre las necesidades básicas del hogar? Un salario mínimo no cubre las necesidades básicas del hogar. ¿Crees que alcanza para cubrir tus gastos mínimos un salario mínimo? Depende, si viviera solo sí. Ok. ¿Y cree usted que un salario mínimo cubre las necesidades básicas del hogar? Pues teniendo en cuenta que el salario mínimo son 750 más. 800 me dijiste. Pero con Con subsidio de el- transporte. ajá, Entonces, vale. en realidad, a ti sí te quedan 750 más o menos. Ok. Pues ya dependería del hogar, si es un individuo, o sea, si solo es un sustento para mí, yo creo que sí alcanzaría, pero ya cuando hay familiares, cuando hay hijos, padres o hasta abuelos, sí, pues no alcanzaría ese salario mínimo para poderse sustentar y vivir. Gracias. ¿Tú crees que un salario mínimo alcanza para cubrir las necesidades básicas ¿En el hogar? No, no alcanza. ¿Cómo se proyectan ustedes económicamente para el año 2019? ¿Qué aspiran? ¿De sueldo o para lo que ustedes necesitan? El sueldo de nosotros es diferente. Ok. Con lo que ganamos no nos va tanto. ¿Cómo es tus perspectivas económicas para el año 2019? ¿Qué sería? Que es un poquito más para que uno se pueda defender porque la verdad no alcanza para nada. ¿Y cuánto esperarías que te aumentara? Así que fuera 1.200.000. ¿Y cómo te proyectas para el año 2019 económicamente? Con un buen aumento de salario que cubra las necesidades. Si no se logra el aumento de salario, hay que hacer otro tipo de actividades para completar los gastos del hogar. ¿Sabe usted cuánto gana un congresista actualmente en Colombia? Pues no sé, pero yo creo que más de 20 millones. ¿Sabes cuánto gana un congresista actualmente en Colombia? No. 31 millones. ¿Sabes cuánto gana un congresista actualmente en Colombia? 30 millones. 31 El año millones. pasado ganaban 29 y este año le subieron a 31. ¿Saben ustedes cuánto gana actualmente un congresista en Colombia? 32 millones. 31 millones. ¿Sabe actualmente cuánto gana un congresista? Un congresista gana como 32 millones. 31 millones. ¿Sabes cuánto gana un congresista actualmente en Colombia? 20 millones. 31 millones. ¿Sabes cuánto está ganando actualmente un congresista? Dicen que 35 millones. 31 millones. Sí, ¿Tú sabes cuánto gana un congresista actualmente? Sí, como 32 a 40 millones. 31. aproximadamente. millones. Bueno. ¿Sabe usted actualmente cuánto gana un congresista en Colombia? Uy, no, la verdad no, pero más o menos creo que por ahí 29 millones. Como conclusiones al trabajo investigativo realizado, llegamos a las siguientes tres premisas. La primera, los gastos domésticos en Colombia dejan el valor del salario mínimo en un valor insuficiente. 2. Se nota un gran desbalance económico, ya que los congresistas están ganando 36 veces el sueldo de un trabajador que gana el salario mínimo. 3. Más de la mitad de los trabajadores registrados ganan menos del salario mínimo, lo cual es algo preocupante. ¿Hay sobre los youtubers? No, Ah, eso es de ellos. No, es que la entrevista así no. Pero en Colombia la realidad es No, esto, pero esta este realidad, concepto, este concepto está ligeramente modificado.
Pero en Colombia es como... una farsa. Está realizada por el DANE. En 2019, un congresista estaba